Pero era compromiso del presidente Boric, si ganaba, era resolver el tema de las personas que fueron detenidas, procesadas, algunos condenados, otros todavía en juicio pendiente, de una especie de perdón. Y digo perdón porque se confunde a veces hablar de indulto, que es una cosa, amnistía, que es otra. El indulto es individual y deja los antecedentes metidos. La amnistía es una ley general que perdona, por decirlo así, a todos aquellos que están involucrados en situaciones ocurridas bajo determinadas circunstancias que se define en la misma ley de amnistía y que, por cierto, borra los antecedentes. Por lo tanto, para un joven, no nos pongamos del lado del que le prendió incendio a un supermercado. Estoy pensando en el joven detenido en una protesta en la calle donde se agarró con un carabinero y el carabinero, como pasó en Antofagasta, lo denuncia por haber tenido una mirada homicida. Literal, ¿eh? Sí. Y el fiscal se lo creyó. Entonces el muchacho está siendo procesado por intento homicida. En esos casos, si usted le hace un indulto, va a quedar con ese antecedente. Después va a ser difícil que consiga empleo o se inserte. Por lo tanto, también es cómo se resuelve este problema. Si no hubiese apoyo en el Senado, donde yo dudo que estén los votos, ¿qué alternativas queda? ¿El presidente está dispuesto, él, a asumir el costo directamente y sin pasar por el Congreso? Sí, se ha señalado en varias oportunidades. Nosotros tenemos es un compromiso de campaña, pero también es porque tenemos la convicción de que es necesario, para avanzar en el camino de los cambios, reparar heridas e injusticias que se produjeron en el contexto de la revuelta popular, donde hubo generalizadas violaciones a los derechos humanos. Y en ese contexto, con un periodo más limitado, porque esto es un periodo acotado, nosotros trabajamos en su momento, yo, siendo diputada, otros senadores, con organizaciones sociales, en la ley de indulto general, porque era como un indulto sui generis. No es el conocido indulto que es individual, sino que más general para involucrar a algunos que están ya condenados y otros. Ahora, claro, pero más allá del nombre, ¿cierto? El efecto es que la idea es abordar también a aquellos que están con prisión preventiva, condenados y con prisión preventiva, que no han tenido ninguna prueba en su contra para condenar. Entonces, la diferencia, porque el indulto implica que está condenado y se le perdona, pero queda registrado. En la amnistía, claro, no exime de la pena realmente. Y general, a todos los que están bajo la circunstancia establecida en la ley. Y por otro lado, borra antecedentes. Entonces, es súper importante por dónde va a ir la solución. Yo creo que debería ser una amnistía, por lo que interpreto que es la intención del gobierno. Y en paralelo a eso, uno son los detenidos en el marco de la protesta social, que está en un calendario de fecha entre octubre y al diciembre del año siguiente. Claro, no es todas las protestas, porque si no mucha gente diría, bueno, ¿hasta cuándo cada vez que destruyen algo? No. Por supuesto, está acotado al momento en que es la protesta social. Bueno, ese es un tema, pero también hubo mucha gente, pymes. Estábamos escuchando al señor ahí de la famosa... ¿Cómo se llama? La ex fuente alemana. La fuente alemana, que ya no la alcanza ni la F, de reparar y ayudar a todos aquellos pequeños empresarios que le destruyeron el local una y varias veces, como el caso de la fuente alemana. Sí. ¿Qué es lo que se tiene considerado como esa otra parte de la reparación? Bueno, nosotros lo planteamos, lo anunciamos y ya se está trabajando en eso. Nosotros necesitamos reparar en varios aspectos y eso involucra conversación, diálogo y trabajo. Lo primero fue el levantamiento de las querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado, porque nos pareció abusiva, desproporcionada la aplicación de esa ley, y además el indulto general en el caso de los presos. Y por otro lado, el trabajo con las pymes, porque ahí también hay una deuda, nosotros sabemos, nos toca recibir como una deuda pendiente en ese ámbito y queremos hacernos cargo de eso. Y ya el ministro de Economía, con la subsecretaria más de Economía, Javiera Petersen, se reunieron con los pymes y los locatarios de la zona llamada Cero, ¿cierto? Y se está desarrollando ese trabajo. Es en el marco de una agenda más grande respecto a los apoyos y la ayuda a las pymes, pero en este aspecto en particular tiene esa arista, ¿cierto? Que es reparar a personas que se vieron afectadas también durante el estallido social por desmanes, destrozos en sus fuentes de trabajo, finalmente. Regiones, porque aquí se habla mucho de la zona cero, claro. La zona cero
entorno a Plaza Baquedano. Hay un despliegue sí por regiones que también hay que levantar y considerar, por cierto. Ministra, respecto de este punto, hay un tema que se levantó con respecto a la revuelta del 18 de octubre, que es el actuar de Carabineros. Y ya ha habido un par de manifestaciones en que Carabineros se ha visto desplegado no muy distinto de cómo es su actuar habitual, donde hay una especie de política de pesca de arrastre donde Carabineros actúa contra todos por igual y no logra identificar las personas que están actuando violentamente contra la propiedad o que efectivamente están en actitudes delictivas, de aquellas personas que se están manifestando simplemente haciendo uso de su derecho a la manifestación. ¿Qué hay en este programa o en estas prioridades de la necesidad de reformar a Carabineros? Bueno, es parte también del compromiso programático, pero la reforma a Carabineros no va a tener efectos inmediatos, ¿ya? Y eso es algo que tenemos que ser sumamente claros y claras de señalar. Nosotros tenemos un compromiso en materia de orden público y también respecto a la protección de los derechos humanos y a la protección del derecho a la manifestación, que es un derecho constitucional, de carácter internacional además, etc. En lo inmediato, lo que se está haciendo es la aplicación de cambios en los protocolos y algunas conversaciones para ver cómo enfrentar las situaciones de la manifestación que ya ha implicado un retiro de los copamientos que veíamos antes y otras medidas. Pero sí, hay que ir perfeccionando y mejorando la apuesta, porque no es de la noche a la mañana un cambio lamentablemente en cómo se aborda la manifestación. Ya tuvimos 2 casos que se están investigando y eso es algo que es importante señalar. Hay una investigación en curso que se puso no solamente interna de Carabineros, sino que ante la Fiscalía por el joven que sufrió de una herida de bala en el tórax. Era un vendedor de comida, era un por lo demás. Era un joven 19 que era repartidor, pero da lo mismo, o sea, no sea estudiante, sufrió una herida. Hay, bueno, imágenes que arrojan nuevos antecedentes de que el carabinero, que no era fuerza especial, era un de tránsito, estaba siendo golpeado, pero eso está en el marco de una investigación. Y por otro lado, el caso que tuvimos no herido por Carabineros, sino que por comerciantes de este joven que por suerte ha tenido mejoras porque está con riesgo vital. Y eso está además con querellas interpuestas anunciadas por el subsecretario del Interior, porque hay que poner todos los antecedentes sobre la mesa y le hemos pedido además a Carabineros, y el Ministerio del Interior ha pedido a Carabineros que ponga todos los antecedentes inmediatamente sobre la mesa. Pero hay una cosa, que son cambio de protocolo, por ejemplo, el tema del uso de balines, o sea, eso ya no puede ser, perdigones, balines, no. Y medidas de cómo no estar en la manifestación, ¿cierto?, disuadiendo a toda la manifestación, sino que simplemente yendo, como bien tú dices, al foco, al grupo. Pero claro, hay que ir evaluando y ver cómo ir mejorando, pero la reforma de Carabineros es un parte del compromiso que tenemos como programa. Y eso es necesario, no es solo como... No es por ir en contra de Carabineros, esto se tiene que hacer igual con la institución, pero o sea, le va a hacer mejor a las policías de nuestro país y a nuestro país. O sea, requerimos con urgencia para su legitimación, para que estén mejor preparadas respecto al tema de derechos humanos, para que sean más eficientes, para que sean más eficaces en la persecución del delito. O sea, yo lo vería como una necesidad país. Esto no es ni a favor ni en contra de nadie, no, es por como supuesto. Lo necesitamos. Claro. Y eso es una discusión que también está en curso, insisto, llevamos 2 semanas, se está trabajando en eso. Pero aunque lo aprobemos este año, y yo quiero ser sumamente honesta y clara, el efecto de la reforma en su implementación tiene su año. Y, sí, pero yo por lo tanto, lo que te trato de decir es que a veces como que se cree que con solo la reforma, la presentación de la reforma, se va a terminar con situaciones complejas. Y eso no es así, porque eso hace que se engañen las expectativas de la gente y nosotros no queremos engañar las expectativas de la gente. Sí, solamente quiero recordar que en este mismo programa y a propósito de estos mismos temas entrevistamos en su momento al actual subsecretario del Interior, quien decía que el gobierno tiene la potestad, el Ministerio del Interior tiene la potestad sobre Carabineros, lo que pasa es que los gobiernos no se atreven a ejercerla. Y respecto de estas materias, por ejemplo, es Carabinero quien decide poner vallas en torno al Palacio de la Moneda, al Palacio de Justicia, en muchos lugares como una medida de seguridad que transgrede los derechos ciudadanos. Entonces, para cambiar esa política,
a veces no es necesario una ley ni una gran reforma, sino claro. que simplemente Carabineros tiene que entender que las medidas de seguridad se tienen que hacer con respeto a los derechos ciudadanos, porque es súper fácil poner una reja, nadie pasa, bueno, Claro. muy seguro, pero absolutamente antidemocrático. Esa potestad, ¿este gobierno tiene la voluntad de ejercerla? Nosotros tenemos esa potestad y la estamos ejerciendo. Y de hecho ya se retiraron, y no solo por el caso de Las Vallas, pero se No, está lo puso ejerciendo la como potestad. ejemplo, claro. Pero en el caso de Las Vallas ya se han retirado de Plaza de la Constitución y vamos a seguir en esa política.